El día que enterró a su único hijo, don Eulogio dejó de cantar. Desde entonces, el anciano no volvió a salir al maizal, ni a regar los tomates, ni a contar historias bajo el ocote donde los niños lo rodeaban. Su casa de adobe, al pie de un cerro polvoriento, quedó enmudecida como si el luto también hubiese sellado las ventanas. Ya no se oía su armónica, ya no se sentía su voz, esa que antes curaba penas con palabras sencillas. Los vecinos murmuraban con pesar. Lo mató. La tristeza, decía doña Tomasa la curandera. La pena le comió el alma por dentro. Habían pasado 4 meses desde aquel entierro lluvioso, donde el pueblo entero acompañó a don Eulogio bajo el cielo más gris que se había visto en años. Su hijo, Andrés, apenas tenía 30 años. Cuando una fiebre fulminante se lo llevó en menos de 3 días, era su orgullo, su esperanza y su única familia. Los hijos deberían enterrar a sus padres, susurró don Eulogio frente al ataúd. No al revés, esto no es natural, esto no es justo. Desde entonces no volvió a pisar la calle. Vivía encerrado entre sombras y silencios, sentado en una mecedora de bejuco que crujía más que él. No hablaba, no comía bien, solo se limitaba a mirar por la ventana con los ojos secos, como si ya no le quedaran lágrimas. Los niños del pueblo, que antes le llevaban mazorcas para escucharlo tocar, ahora se asomaban a su casa sin ser vistos. ¿Crees que se va a morir también?, preguntó una niña. No lo sé, pero parece que ya no quiere vivir, respondió otro. Una tarde, bajo la sombra del gran ocote, se reunieron los más viejos del pueblo. Le hemos llevado caldo, flores, pan fresco y nada. Es que esto no se cura con cosas, dijo doña Tomasa. Esa herida está en el alma. Elías, el joven maestro que había llegado al pueblo hacía poco, escuchaba en silencio. No conocía personalmente a don Eulogio, pero había oído hablar de él. Hombre sabio, de mucha fe, que sanaba más con palabras que con hierbas. Tal vez no necesita cosas, dijo Elías, pensativo. Tal vez necesita que alguien lo escuche, que no le lleve consuelo, sino compañía. Al día siguiente, mientras el alba apenas despuntaba sobre los cerros, Elías se paró frente a la vieja puerta de don Eulogio. No golpeó fuerte, solo dijo con voz serena: «Buenos días, don Eulogio. No vengo a hablarle de Dios ni de su hijo. Solo quiero sentarme en silencio con usted, si me lo permite». Por un momento, todo fue silencio. Y luego, un crujido leve, la puerta se entreabrió. Elías no dijo mucho aquella mañana. Se sentó en un banco de madera al lado de la mecedora de don Eulogio y simplemente permaneció allí. No preguntó. No dio consejos, solo guardó silencio, como si comprendiera que el alma herida no necesita sermones. El anciano, con los ojos apagados y el rostro marcado por el tiempo, no lo miró directamente, pero tampoco lo echó. Era la primera vez que alguien cruzaba esa puerta desde que Andrés, su único hijo, fue enterrado bajo la lluvia. En la mesa había una taza con café frío, una vela consumida y una foto arrugada de aquel joven de sonrisa amplia y mirada limpia. Era un buen hijo, dijo don Eulogio de pronto, con voz baja. Nunca se quejaba, ni siquiera cuando la cosecha salía mal. Siempre me decía: ya vendrán días mejores. Elías no respondió, solo lo escuchó con atención. Y sí, llegaron. Pero duraron tan poco, como si Dios me lo hubiera prestado solo un rato para después quitármelo. Una lágrima le recorrió la mejilla. No la detuvo. Fue la primera en mucho tiempo. Cuando el pueblo supo que don Eulogio había dejado entrar al joven maestro, muchos se llenaron de esperanza. Doña Tomasa le preparó un caldo de pollo con verduras y se lo llevó en una olla de peltre. Los niños del barrio tejieron una corona de flores silvestres y la colgaron en la entrada de su casa. Un par de campesinos limpiaron la vereda y podaron las ramas secas del patio, pero nada de eso lograba aliviar su tristeza.
Agradezco todo lo que hacen, decía con gentileza, pero mi corazón sigue donde está enterrado mi hijo. Elías lo visitaba cada tarde. A veces conversaban, a veces no. Pero cada palabra que don Eulogio se atrevía a compartir era como una grieta por donde entraba un poco de luz. ¿Sabe qué es lo más difícil?, le dijo una tarde, con la mirada fija en el suelo. Que uno se prepara para muchas cosas en la vida, para el hambre, para la vejez, pero nunca para enterrar a un hijo. Hizo una pausa. Los hijos deberían enterrar a sus padres, no al revés. Eso no es justo. Eso quiebra por dentro sin remedio. Elías no supo qué responder. Solo bajó la mirada, en silencio. Sabía que hay dolores que no se comparan ni se explican. Solo se acompañan. Algunas tardes salían juntos a sentarse frente al ocote viejo. Don Eulogio hablaba poco, pero su rostro empezaba a cambiar. Ya no era solo sombra. Había algo distinto, una especie de resignación con destellos de fe. Y fue así como, una tarde cualquiera, sin aviso, don Eulogio cerró los ojos y oró. Elías regresaba cada tarde, no por compromiso, sino por convicción. Decía que había algo sagrado en sentarse a escuchar a un alma que había amado tanto y que ahora solo sobrevivía. Con el paso de los días, don Eulogio empezó a hablar más. No con entusiasmo ni con alivio, sino con esa calma triste de quien ha guardado tanto dolor, que ya no cabe en el pecho. Sus palabras no salían para ser escuchadas, sino para aliviarse, como si cada frase fuera una espina menos clavada en el alma. Desde que se fue Andrés, murmuró una tarde, mirando el suelo polvoriento, es como si el mundo se hubiera apagado, como si el sol saliera para todos, menos para mí. Elías lo escuchó sin interrumpir. A veces, su presencia era la única respuesta que el anciano necesitaba. Es como estar vivo, pero sin propósito, como si respirara por costumbre, no por ganas. Me despierto, y lo primero que siento es ese hueco, uno que no se llena con nada. Pasó un momento en silencio. Luego, con voz baja, Elías dijo, a veces lo que nos quiebra es justamente lo que nos abre los ojos. ¿Y abrir los ojos para qué?, replicó el anciano, con la voz rota. Si ya no tengo a quién mirar. Todo lo que amaba se fue con él. Elías esperó un instante, luego habló con suavidad. Tal vez para aprender a mirar hacia adentro y descubrir que todavía hay algo más, algo que no murió. Esa tarde no dijeron nada más. Se quedaron sentados bajo la sombra, escuchando al viento. Al día siguiente, Elías llegó temprano, con un cuadernito envejecido por el uso y una ramita seca en la mano. Lo colocó sobre la mesa de madera, justo frente a don Eulogio. ¿Qué es eso?, preguntó el anciano intrigado. Una metáfora, respondió Elías. Esta rama está seca, sí, pero si la entierras y la cuidas, quizás vuelva a brotar. Y si no, al menos servirá para recordarte que todavía hay tierra fértil. Lo seco no siempre es el final. Eulogio bajó la mirada. Luego, por primera vez en semanas, esbozó una sonrisa pequeña, quebrada, pero verdadera. ¿Y usted cree que yo todavía tengo algo que dar? Elías lo miró con firmeza, pero sin presión. Creo que Dios no deja vivo a nadie por accidente. Si usted sigue aquí, es porque aún tiene algo que sembrar. Entonces, con la voz pausada y el corazón abierto, Elías le habló de las 8 semillas del alma. No usó palabras complicadas, solo verdades suaves que acariciaban. La primera, el perdón, no para quien te hirió, sino para que tu alma deje de cargar. La segunda, la gratitud, aunque duela, agradecer lo vivido. La tercera, el servicio, porque cuando uno da, el corazón se acomoda. La cuarta, la oración, no para exigir, sino para entregar el dolor. La quinta, la confianza, en que el mañana también tiene sentido.
La sexta, soltar, no para olvidar, sino para dejar de sufrir. La séptima, compartir, aunque sea solo un consejo. Y la octava, sembrar esperanza, aunque uno no llegue a ver los frutos. Don Eulogio cerró los ojos. Era como si cada palabra cayera sobre su alma como agua sobre tierra reseca. «Usted habla como quien ha llorado mucho por dentro», dijo con voz temblorosa. «Lo he hecho», respondió Elías, «y por eso sé que del llanto también nacen flores si uno deja que Dios las riegue». Esa noche, don Eulogio encendió una vela. La colocó frente a la foto de su hijo y oró con voz quebrada. «Dios mío, si todavía queda algo de mí, úsalo, aunque sea poquito». Y por primera vez no se sintió solo. Algo dentro de él, sin saber cómo, había comenzado a sanar. Los días comenzaron a cambiar, no por fuera, sino por dentro. Don Eulogio seguía triste, pero ya no era esa tristeza que inmoviliza, sino una más serena, como cuando uno acepta que la herida no se borra, pero deja de sangrar. Empezó a salir temprano, con paso lento, a barrer el patio. Luego se le vio en el maizal, quitando las hojas secas. Un día, los niños lo vieron sentado bajo el ocote, con la armónica en la mano. No tocó aún, pero la sostenía como si estuviera recordando algo bueno. «Don Eulogio ya nos está dejando morir», dijo doña Tomasa, mirando desde su ventana. «Está regresando poquito a poco». Elías seguía visitándolo, pero ahora era don Eulogio quien lo recibía con café caliente y un banquito limpio. Conversaban de la vida, de la fe y de lo que todavía podía sembrarse. «Estoy intentando eso que usted dijo, de las 8 semillas», confesó una tarde el anciano. «A veces me cuesta, otras veces me dan ganas de dejar todo. Lo importante no es hacerlo perfecto», respondió Elías. «Lo importante es seguir caminando». Una mañana, sin avisar, don Eulogio se presentó en la escuelita del pueblo con un saco de naranjas y una libreta vieja. «Quiero enseñar a los niños a tocar la armónica». Andrés amaba la música, y tal vez así lo mantenga vivo en algo. El maestro lo abrazó, conmovido. Los niños lo recibieron con una mezcla de sorpresa y alegría. Había regresado, y con él regresó también la ternura al pueblo. Empezó a contar cuentos por las tardes, ayudó a reparar un gallinero de una vecina. A uno de los niños que no tenía zapatos, le regaló los suyos. «¿Y usted con qué se va a quedar?», le preguntaron. «Con la paz», respondió. «La paz no ocupa espacio, pero llena el alma». Los niños volvían a reír junto a él. Las tardes ya no eran tan grises. Incluso el cielo parecía más claro. Una tarde, mientras tocaba una melodía suave en su armónica, un niño se le acercó y le preguntó: «¿Todavía le duele lo de su hijo?». Don Eulogio se quedó en silencio. Luego asintió con la cabeza. «Sí, me duele, pero ya no me quiebra. Ahora lo recuerdo y le agradezco a Dios por haberlo tenido el tiempo que me lo prestó. Aunque fuera poco, fue suficiente para llenar mi alma». Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, don Eulogio tocó una canción completa. No era alegre, tampoco triste, era como él, sencilla, sincera, llena de esperanza. Elías, desde lejos, lo observó con una sonrisa. Sabía que el verdadero milagro no era que don Eulogio hubiera cambiado, sino que había decidido vivir de nuevo. Y esa decisión ya era un acto de fe. Conforme pasaban las semanas, el cambio de don Eulogio se volvió evidente. Ya no caminaba encorvado ni evitaba las miradas. Iba al molino, ayudaba a barrer la capilla del pueblo y cada sábado abría su casa para enseñar música y sembrar palabras de consuelo en quienes más lo necesitaban. ¿Cómo hizo para levantarse?, le preguntaban muchos. Él sonreía con humildad. «No me levanté, me fui dejando levantar por Dios, poquito a poco»,
desde adentro. Sembró flores alrededor del ocote, colgó una campana de viento hecha con latas viejas y la llamó el Rincón del Silencio. Allí, todo el que llegaba podía sentarse, orar, llorar o simplemente respirar. Ya no era solo un hombre. Se había convertido en una especie de refugio humano. Los niños decían que con solo estar cerca de él, se les calmaba el corazón. Y justo cuando el pueblo más hablaba de su transformación, Elías regresó. Había pasado casi un año desde su partida. Ahora traía más arrugas, pero la misma mirada serena. Don Eulogio lo abrazó con emoción contenida. ¿A qué debo esta visita? A que escuché desde lejos lo que has sembrado aquí y necesitaba ver con mis propios ojos lo que Dios ha hecho contigo. Caminaron juntos hasta el Rincón del Silencio. Don Eulogio se sentó sobre una piedra. Los niños lo rodearon. Tocó una melodía suave mientras el viento movía las hojas del ocote. Yo creí que ya no servía para nada, dijo en voz alta. Pensé que Dios me había dejado solo, pero ahora entiendo. No estaba solo, solo estaba ciego por dentro. Y cuando empecé a sembrar, aunque fuera con las manos vacías, Dios puso los frutos. Elías asintió conmovido. Tu vida es el mejor testimonio. Has pasado de la sombra al sol, sin dejar de ser el mismo. No, Elías, respondió don Eulogio con una sonrisa serena. Ya no soy el mismo. Ahora soy más pobre por dentro, pero más libre. Antes tenía miedo de quedarme sin nadie. Hoy entiendo que cuando uno empieza a darse a los demás, nunca está solo. Esa tarde, los niños, los vecinos y hasta doña Tomasa se quedaron en silencio escuchando la música de la armónica y las palabras que nacían de una fe probada en el dolor. Elías, antes de partir nuevamente, se inclinó con respeto. Gracias, don Eulogio. Me enseñaste más tú a mí que yo a ti, y al marcharse, el anciano se quedó allí rodeado de vida bajo la sombra del mismo árbol que un día lo vio roto y que ahora lo veía completo, porque hay heridas que no se cierran con tiempo, pero a las que Dios les da un nuevo propósito. Y don Eulogio, aquel hombre que creyó haberlo perdido todo, descubrió que cuando el alma encuentra su razón para servir, deja de estar vacía, y que siempre hay una razón para vivir.